Bueno, pues gracias por invitarnos, sobre todo por lo que decías, ¿no? Porque siempre que hacemos jornadas y demás, además específicamente desde Greenpeace, siempre nos llaman a foros, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos, te metes ahí en la boca del lobo, ante un foro de arquitectos y promotores inmobiliarios, a contarles que los cordones de dunas son importantes para amortiguar la subida del mar. Y ahí es cuando ya te miran los arquitectos diciendo: esta chica no sé qué me está hablando exactamente, y ya entras en normativa y por ahí sí que les entra un poquito más ligero. Yo había estructurado esta charla en dar un contexto primero del Mediterráneo, seguro que lo conocéis muchos, el aspecto oceanográfico biológico del Mediterráneo, y luego utilizar una serie de indicadores de biodiversidad, en la mayoría son especies y hábitats, para dar la vuelta que nos preocupa desde Greenpeace, que vemos diariamente nuestro trabajo, que está más enfocado a trabajo con políticos, con gestores, que es este país que somos especialistas en tener normativa ambiental bastante buena y muy avanzada, que mucha de la normativa ambiental emana de nuestras obligaciones europeas y la transposición de legislación a España, pero bueno, somos un país en el que no podemos decir que no tenemos instrumentos para proteger la biodiversidad, pero sí que es cierto que somos ejemplares a pesar de tener normativa y a pesar de tener muchas especies endémicas, muchos hábitats singulares, lo que es la traducción de la biodiversidad en este año de la CBD, ¿no? Del Convenio de Biodiversidad Biológica que estableció Naciones Unidas para parar esa pérdida de biodiversidad, pues realmente tenemos ejemplos muy claros de hábitats que están en peligro. Sobre todo me he centrado en ecosistemas costeros para relacionar un poco con la política urbanística, de infraestructuras y de control de la contaminación que hay ahora mismo en el Mediterráneo, y en lo que se traduce, ¿no? La buena investigación científica, los buenos estudios científicos, cómo poco a poco en esa cadena trófica que llega en último lugar al gestor, cómo se pierde toda ese conocimiento y esa traducción, lo que debería ser salvaguardar, ¿no? Nuestro patrimonio natural. Bueno, no es nuevo para todos, ¿no? que el uso de este mar nuestro, del Mare Nostrum, del antiguo Mar de Tetis, pues durante miles de años las poblaciones de la costa han vivido de forma sostenible hasta el último siglo del uso, ¿no? de estos bienes y servicios que aporta el ecosistema entero del mar Mediterráneo. Siempre se habla, y ahora mismo de hecho es la conferencia de atún rojo en París, la conferencia anual de gestión de atún rojo, y unos ejemplos claros, ¿no? Es toda la pesca de almadraba, que lleva 2000 años practicándose en el Mediterráneo, que la comenzaron los fenicios, de pesca de atún, y que ahora mismo esta pesca de almadraba está pagando los platos rotos de una mala gestión por parte de las autoridades pesqueras, y además ellos van a tener que cesar su actividad, que repito, lleva desde los fenicios practicándose en el Mediterráneo, porque han aparecido una serie de flota industrial, con artes de cerco, con ecosondas, con helicópteros que localizan un paquete de atún y que inmediatamente lo recogen para el engorde en granjas en el entorno de Murcia. Es uno de los ejemplos. Pues, como os decía, ¿no? Los griegos, los fenicios, los cartagineses, los romanos han ido dejando sus huellas en todo el litoral del Mediterráneo. Aquí hay algunos ejemplos. El de la izquierda es una antigua ballenera en Getares, en la bahía aquí está el Peñón de Gibraltar, en la bahía de Algeciras, y es uno de los ejemplos, ¿no? Que todavía quedan de ese estrecho por donde moran y campean casi no sé cuántas especies de cetáceos y de ballenas, como el hombre sacaba provecho a esa población de cetáceos para el uso de aceite y otros materiales, ¿no? Carne de ballena también. Es una de las ruinas que quedan actualmente en esta zona. La foto es es bonita, no se ve aquí todos los barcos que practican bunkering dentro de la bahía de Algeciras. El bunkering es una especie de gasolinera flotante, se hace el trasvase de crudo de un barco a otro, crudo de baja calidad, y siempre desde Greenpeace, ¿no? Hablamos de esa bahía de Algeciras que debió ser magnífica ambientalmente hablando hace 100 años, pero que ahora mismo pues es una gran gasolinera flotante y es una
una bomba de relojería, no solo porque cruzan por el estrecho de Gibraltar una media de 90.000 buques al año, sino además las prácticas que se realizan en esta bahía pues también están dando, hay vertidos continuos y constantes durante todo el año. Este es otro ejemplo, ¿no?, de restos de ánforas en una zona protegida, en Punta Antinas, que nos dan idea, ¿no?, de lo que ha significado el mar Mediterráneo a lo largo de los siglos. Ahora os quería hablar brevemente, ¿no?, de este mar semicerrado que es el Mediterráneo. Una de las dos entradas es, como os decía, el estrecho de Gibraltar. Esta es una foto de la NASA que hace, voy a hablar sobre todo de la parte occidental del mar Mediterráneo, que hace que sea un mar muy peculiar. Aquí hay una foto de rango de temperaturas y se ve precisamente como en el mar de Alborán es donde choca la masa de agua atlántica más fría, en contraste con la que tiene más elevada temperatura del Mediterráneo, más salina. Es aquí en este mar de Alborán que además el eje oceanográfico entre Almería y Orán define esta zona de transición del Atlántico Mediterráneo. Es una zona muy productiva porque, como se ve en esta foto superficial del mar, entra toda el agua atlántica más fría, menos densa, por ese estrecho, y aquí precisamente la corriente atlántica fría, en tonos más azules, va subiendo por todo el litoral del Levante español, a la zona del Golfo de León, y es donde precisamente en toda esta plataforma continental y aguas exteriores donde se acumulan la mayoría de pesquerías del sector pesquero del Mediterráneo occidental, ¿no?, precisamente por ese afloramiento, ¿no?, por ese dos giros anticiclónicos que hace la masa de agua al entrar en el mar de Alborán. Esto es para hablar de paisaje. Brevemente también os hablaba de la oceanografía física, pero también de la desecación del Mediterráneo a finales del Mioceno y otros factores tectónicos que hicieron que se elevara, por ejemplo, el promontorio balear y una serie de cadenas de cordillera oceanográfica sumergida de donde emerge la isla de Alborán, pues hace también que creemos ecosistemas únicos dentro del Mediterráneo español. No solo esto, sino paisajísticamente, cuando hablamos del Atlántico español, pues nos viene a la memoria los acantilados, etcétera, etcétera, pero paisajísticamente el Mediterráneo tiene diferencias visuales muy importantes. Esto es la playa de la Malvarrosa, aquí es la Sierra Gelada. ¿Gelada o helada? ¿Cómo se dice en Valencia? Gelada, ¿no? Gelada. Acantilados importantes propios del Atlántico Norte, como pueden ser los de la Serranía de Granada, de Mar Ocero Gordo, o calas rocosas dentro de la Costa Brava o las Islas Baleares. Todos estos paisajes nos dan un poco la idea de la peculiaridad, no solo paisajística, sino ecosistémica del Mediterráneo. Si vamos bajo el agua, este paisaje emergido también se traduce en el paisaje sumergido. En este caso es una de las zonas que el gobierno está proponiendo como área marina protegida, son los cañones submarinos del Cap de Creus. Aquí estaría el Cap de Creus y estos son pues, los desplomes en la batimetría que se producen por estos cañones que están en este entorno y donde se acumula una importante biodiversidad y también se acumulan bastantes actividades humanas en forma de pesquería, por ejemplo, de la famosa gamba roja de todo este entorno de la Costa Brava. Es uno de los aspectos singulares. Aquí abajo es lo que os hablaba antes, esa cordillera submarina. Esta sería la bahía de Almería, esa cordillera formada por el choque de las placas tectónicas en el mar de Alborán, y un poco más hacia el oeste emerge la isla de Alborán, que también es área marina protegida. Muchos de vosotros a lo mejor
trabajáis con microorganismos como es el motor, ¿no? El motor biológico del Mediterráneo es el plancton, el fito y el zooplancton, que por la penetración de la luz en periodos estacionales, por la disponibilidad de nutrientes, tiene dos picos muy marcados que van asociados otra vez a actividades humanas, a las pesquerías, que son los meses de otoño y finales del invierno, principio de la primavera, donde más se reproducen especies pesqueras, aprovechando la disponibilidad de esta base de la cadena trófica, y son especies de las que se sabe muy poco, cada vez se sabe más, pero que son flag species, que son especies bandera para el estudio, por ejemplo, del cambio climático, de cómo está afectándoles la variación del clima global en alguna de estas especies, y que de las que poco a poco sí que se va estudiando algo más, pero que se debería hacer hincapié en su estudio. Hace poco Naciones Unidas hubo una conferencia, una sectorial de estas, antes de la Convención Biológica de la CBD, que se celebró en Japón, en Nagoya, y había imágenes alarmantes de flota pesquera en el Ártico, con aspiradoras, aspirando masas enteras de plancton para utilización farmacológica, utilización sobre todo de harinas de pescados, ¿no? Pues las imágenes, de verdad os invito a que miréis en internet, porque estaban aspirando un volumen de plancton escandaloso, porque si nos quejamos otra vez, ¿no?, de esa caza de ballenas, a mí mis compañeros de Greenpeace siempre me matan con este tema de las cazas de ballena, pero sí que es muy importante la regulación de la caza de ballenas, pero estamos hablando dentro de un conjunto de población. La cuota que hay ahora mismo de caza ballenera, a nivel de peligro de la población, excepto en casos muy particulares, ballena jorobada, que sí que están amenazadas, pero caso de otros ballenas como el rorcual, aliblanco, hay una población suficientemente estable para centrar nuestros esfuerzos en la caza de ballenas, cuando a lo mejor estamos perdiendo esfuerzo en esas aspiradoras gigantescas que están absorbiendo masa planctónica constantemente y que están rompiendo ese motor, ¿no? Esa base de la cadena trófica del Mediterráneo. Ahora, entrando en esos pisos, sobre todo centrados en el litoral, sabréis muchos, no sé si os estoy metiendo un rollo que no teníais ni idea, porque cuando hablaba con Ernesto decía, ¿cómo encajo esto? Si hablo por pisos oceanográficos, yo os lo cuento, si os parece aburrido, y lo reformo, porque a mí, por ejemplo, cuando veo estos perfiles, ¿no?, de la costa, que nos enseñan en oceanografía y te ponen el ejemplo de a lo mejor el conocimiento de los pisos de una montaña, ¿no?, que como la gente está más acostumbrada, pues el perfil oceanográfico y el perfil costero también tiene sus pisos, ¿no?, y su diversidad biológica en función de las zonas que están más expuestas a las mareas o a los temporales, que sería este entorno, las zonas donde todavía se nota la influencia del mar y las zonas sumergidas. Bueno, cada uno de estos pisos, de estas zonas, tienen su diversidad biológica asociada, tienen también sus actividades humanas asociadas. De hecho, esto es una de las cosas que incidimos desde Greenpeace en relación, por ejemplo, de la aplicación de la Ley de Costas en España, ¿no?, que es una normativa que se está ahora mismo intentando. Hay una arbitrariedad, sí que es cierto, en la aplicación de la Ley de Costas. A veces, cuando el Estado tiene que limitar qué es costa y qué no es costa, un geólogo contratado por la Administración lo tiene muy fácil, va con sus instrumentos, con sus catas, y para la Ley de Costas es dominio público, es terreno público, es zona de servidumbre de protección, cualquier zona donde se haya notado el mar, la máxima ola conocida, como dice la legislación. Es decir, a lo mejor aquí, hace 20 años, pues todo el mundo entiende que no es zona de playa, no es zona pública, pero al hacer la cata, un geólogo pues ve componentes marinos, ¿no?, desde sales, etcétera, etcétera. Entonces, yendo a archivos históricos,
a los años 30, el máximo temporal conocido, pues alcanzó esta zona, lo cual quiere decir que puede volver a pasar. Además, hablando de cambio climático, donde esa estimación de subida del nivel del mar en un mar semicerrado como es el Mediterráneo se puede agravar. Bueno, sin entender el cambio climático, aquí llega la influencia del mar. Por tanto, el Estado tiene que delimitar en esta zona ese de famosos deslindes, que es zona de dominio público y zona de servidumbre de protección, donde no se puede construir viviendas, no se puede construir equipaciones privadas, solo se puede construir equipaciones públicas. ¿Qué pasa? Que, como se ha dejado de lado la geología y la biología, pues en los planes generales de ordenación urbana de muchos municipios, a pesar que la ley de costas está aprobada desde el año 88, pues construyeron sus edificios y sus urbanizaciones a suelo barato, etcétera, etcétera, en esta zona. Y años después, por un retraso administrativo lamentable, porque la ley de costas lleva aprobada desde el año 88, el Estado en el año 94 solo había deslindado, solo había delimitado lo que era dominio público a un 20%, en el año 98 un 40%, han pasado por administraciones de izquierdas y de derechas. Entonces, claro, los ayuntamientos, los municipios, sobre los que recae la competencia del suelo, construyen y ahora se encuentran con que el Estado les está diciendo que tienen que retranquear, que tienen que demoler estas viviendas. Muchos de esos ayuntamientos ahora se alzan defensores de estas víctimas, que sí que las personas que compraron esas casas sí que son víctimas, porque tú vas al registro de la propiedad y nadie te dice que esa zona estaba deslindada en el año 94. Tú vas al ayuntamiento y nadie te dice. Pero bueno, muchos de estos alcaldes y alcaldesas se están ahora alzando como defensores de estas víctimas de la expropiación por la Dirección General de Costas, cuando ellos sí que sabían lo que era la normativa costera. Ellos, un propietario alemán que compra una vivienda en la costa, no sabía lo que era la ley de costas. En el registro de la propiedad, insisto, a día de hoy todavía no te informan que tu casa está en suelo ilegal, y los ayuntamientos ahora mismo lo están utilizando como una herramienta política muy gustosa, ¿no? Decir, yo no os preocupéis, voy a saltarme la normativa, vamos a revocar esta norma elaborando otra nueva norma a nivel regional. La Comunidad Valenciana es un ejemplo claro de 20.000 vueltas que está como hacen ellos de España y defender el Estado, pero bueno, luego si hay que ser nacionalistas para inventarnos una norma contra la Constitución no constitucional, pues ya hacemos las vueltas jurídicas para defender determinados chiringuitos que son infraestructuras privadas en la costa. Y esta es la traducción de lo que debería ser el principio de cualquier clase de oceanografía física de la facultad, ¿no? Haber traducido a tiempo lo que es este perfil costero. Ahora voy a entrar en ejemplos de geomorfología, de hábitats singulares en el Mediterráneo, en el Levante, Mar de Alborán, en el Mediterráneo del Estado. Utilizar algunas especies indicadoras de estos hábitats y luego alguna de las amenazas, ¿no? Y lo que se está trabajando a nivel de política estatal y desde Greenpeace para intentar revertir los problemas. Esto es el delta del Ebro, es uno de los sistemas deltaicos más importantes del mundo. El delta se ha formado, ¿no?, por los aportes sedimentarios del Ebro durante los siglos. Ha ido depositando todo el sedimento, formando esta gran pluma que además se extiende de sedimentos, que se extiende mar adentro. Este depósito de sedimentos ha formado estos dos lóbulos, y estos dos, aparte de biológicamente el delta ser muy importante para nidificación y campeo de un montón de aves marinas, por ese aporte de agua dulce cada vez más escaso y cada vez más contaminado, porque aguas arriba el Ebro lleva una serie de represas y el aporte se ha desnaturalizado bastante. De hecho, hay una regresión importante de sedimentos, ¿no? Cada vez se va retrayendo y es uno de las zonas, de los hotspots, como dicen en el panel intergubernamental de cambio climático, que se están estudiando, ¿no?, porque esta zona previsiblemente por esa deficiencia de sedimentos quedará completamente sumergida si el nivel del mar se eleva.
Estos lóbulos, aparte de albergar un montón de aves marinas singularmente, otros hábitats sumergidos, en esta zona de aquí, en los dos lóbulos, campea y también reposa la tortuga boba. Tortuga boba que se alimenta en el Mediterráneo y sale por el estrecho de Gibraltar a poner sus huevos en playas de Centroamérica y de Sudamérica. La tortuga boba es una de las especies bandera también de todas las políticas de gestión del Estado español, de la Unión Europea y de todos los catálogos de protección que queramos ver, ¿no? Se hacen diferentes medidas de telemetría, se les pone radiotransmisores aquí en la espalda en el caparazón para ver por dónde va, por dónde vuelve. El principal problema que tiene en el Mediterráneo la tortuga boba es el arte de palangre. Aparte del deterioro del hábitat, ¿no?, que hablaba de esa zona de descanso y de campeo de esos lóbulos del delta del Ebro, pues el principal problema que tiene la tortuga boba, que aquí hay una foto que se ve el sedal, es el palangre. El palangre es una línea madre del que penden de forma continua anzuelos. Es una arte pelágica de la superficie de la columna del agua y se utiliza para pescar túnidos, pez espada y especies de superficie. Se le pone de cebo en este anzuelo pota y entonces calamar y caballa, especies pesqueras. Claro, la tortuga boba dice, ¿qué he hecho yo, no? Entonces muchas veces, además con un esófago muy peculiar que lo tiene con dientes calcáreos, pues siempre estamos hablando del orden de 10.000, 15.000 tortugas que caen solo en el Mediterráneo en este tipo de arte, como repito, en todo el Mediterráneo. Hay diferentes medidas para mitigar este problema. Una de ellas con bastante éxito es hacer que en vez del anzuelo en L sea circular, para evitar que la apertura de la boca se lo trague. También se están haciendo diversos prototipos con el tipo de cebo. Se está trabajando bien con las comunidades pesqueras. La Universidad de Alicante, la Universidad de Valencia, la Sociedad Española de Cetáceos trabaja con los pescadores, porque para ellos es un problema, ¿no? A la hora de levantar el arte, tener una tortuga de 100 kilos es un problema, y se les están facilitando una especie de bicheros, de pértigas con tijeras, para que mientras que está la tortuga en el agua le puedas cortar el sedal cerca el anzuelo se va a quedar dentro del tracto digestivo de este animal, pero bueno, son unos animales muy fuertes, son dinosaurios. Las flotas, se dice que antes los marineros, cuando cruzaban el Atlántico para ir a América, guardaban en sus bodegas tortugas vivas, boca arriba, estaban completamente inmovilizadas y aguantaban en una situación bastante dura toda la travesía, y las utilizaban para disponer de alimento, los marineros. Pero bueno, son animales muy fuertes, y a veces nos cuentan compañeros, cuando estamos navegando con los barcos de Greenpeace por el Mediterráneo, pues ves animales, luego veremos una foto, ¿no?, que llevan arrastrando durante mucho tiempo un montón de basura asociadas a los anzuelos, y aún así viven. Pero es uno de los ejemplos, ¿no?, de cómo podemos hacer la gestión de una especie que puede ser reflejo del estado general del mar, cuando su hábitat está deteriorado, cuando cada vez los contaminantes de toda esta zona están más contaminados, los sedimentos, la actividad industrial, el río Ebro cada vez lleva menos agua dulce, las pesquerías asociadas al delta del Ebro, que no lo había dicho antes, son muy importantes, depende mucho, ¿no?, de este aporte de agua dulce del río Ebro, anchoa, boquerón. Cada vez las medusas tienen menos disponibilidad de alimento, y no solo eso, ¿no?, la flota pesquera de palangre las está amenazando. Otro de los ejemplos, ¿no?, de esos hábitats importantes del Mediterráneo son estas bahías semicerradas, como es la del estrecho de Gibraltar. Aquí está el peñón de Gibraltar, esto es toda la gran superficie portuaria de Algeciras. Por aquí está la refinería de Repsol con su emisario.
y esto de aquí que conoceréis muchos por la cercanía al Mar Menor. Ese mar también semicerrado, con solo un par de aberturas. Ahí se ve una urbanización que está paralizada aquí, la Veneciola, por la crisis inmobiliaria, y son otro de los ejemplos, ¿no?, de esa modificación del hombre, ¿no?, que ha hecho en estos hábitats singulares. En ambas zonas, cada vez los investigadores están encontrando ejemplos de ese cambio climático, ¿no? Especies que no eran muy frecuentes en el Mediterráneo, cada vez son más frecuentes. Esta especie de medusa no me la sé, pero es una especie tropical que ha causado bastante alarma este verano por la zona de Alicante y de Murcia, porque es bastante agresiva. No es la picadura de los nidocitos de esta medusa son bastante agresivos, y es uno de los ejemplos de cómo especies que no eran muy abundantes en el Mediterráneo antes, cada vez con esta variación de las condiciones oceanográficas del mar Mediterráneo, cada vez están encontrando su nicho. Las medusas, otro ejemplo no es solo por esa variación de la temperatura superficial del agua, también se están aprovechando de un mar cada vez más rico en nutrientes debido, pues, a la escorrentía por agricultura, de las actividades humanas tierra adentro, la disponibilidad de nutrientes por esos emisarios submarinos, otros factores como la ausencia de predadores, muchos túnidos, muchas tortugas que se alimentan de estos gelatinosos cada vez son más escasos. Entonces hemos llegado a ese desequilibrio. Por eso el Mediterráneo es un laboratorio natural, ¿no?, por esas características semicerradas que hacen que se pueda estudiar estos factores. Otro de los ejemplos que apuntaba antes con la bahía de Algeciras es la contaminación. La contaminación directa por el desecho de residuos sólidos, o la contaminación directa por el vertido de un buque de determinadas toneladas de crudo, o la contaminación indirecta, que es muchísimo más alarmante en el Mediterráneo, que son municipios como el que veíamos antes de Algeciras, que son 400.000 habitantes, 400.000 habitantes y no tienen un sistema de depuración de aguas todavía finalizado. Quizás ese problema que ataca doblemente, ¿no?, la de contaminación directa e indirecta, se hace más grave y es más fácil de analizarlo en estos dos hábitats que os hablaba, estas dos zonas, ¿no?, la bahía de Algeciras o ejemplos como el Mar Menor. Hace 4 años en Greenpeace, dentro de estos informes que hacemos anualmente, el Destrucción a toda costa, dentro de una parte climática quisimos reflejar el hecho de cómo le afectaría el cambio global, el cambio climático a la zona del Mar Menor. Hicimos un fotomontaje que se llamó Fotoclima, con unos diseñadores gráficos, ¿no? Estas son las fotos de hoy, y esto es como quedaría dentro de la estimación del panel científico, ¿no?, que habla de la subida de medio metro del nivel del mar. Cuando hablan de subida vertical del nivel del mar, sabéis que horizontal significa que 1 centímetro de subida del nivel del mar, porque medio metro no suena mucho, 1 centímetro de subida del nivel del mar significa que el mar se va a comer 1 metro de costa. Entonces, con una modelización geográfica hicimos una forma de traducir, ¿no?, de divulgar el problema. Fue este fotomontaje que hicimos en varias zonas del mundo, y una de ellas la manga del Mar Menor, por esas peculiaridades, ¿no?, esa flecha de arena que cierra el mar, la laguna costera que es el Mar Menor. Esta es la urbanización que decía antes, que está paralizada. Bueno, pues muchos promotores y constructores, asociaciones de vecinos, ¿sabes de qué va?, nos reclamaban a Greenpeace porque nosotros éramos los culpables de que ellos no pudieran vender sus casas, del descalabro económico y empresarial inmobiliario de la manga del Mar Menor. No, en ningún momento hablaron, nos reclamaban en un principio 40 millones de euros,
habían cuantificado, ¿no?, lo que significaba que un propietario X tenía su vivienda puesta a la venta en el año 2000, que era el 2007, y que no lo estaban vendiendo, y que precisamente este tipo de fotomontajes pues es una forma de revertir la tortilla. Es decir, creo que no faltan argumentos para saber que en nuestro país se ha triplicado la oferta de vivienda sobre la demanda real, que somos el país no solo en crisis económica ahora junto con Irlanda, que los dos por fundamentar nuestro desarrollo económico solo en una única industria, la del ladrillo y hormigón, no tenemos que argumentar más que se ha construido hasta la saciedad la manga del Mar Menor, que se ha roto esa comunicación natural entre el Mar Menor y el Mar Mediterráneo, que no había tanta demanda de viviendas ni de viviendas de segunda residencia. La Unión Europea decía que el índice de formación de viviendas el índice de formación de parejas o de personas que necesitan una vivienda nueva tiene que ser del orden de 15-20 viviendas por cada 1000 habitantes. En España estábamos construyendo viviendas del orden de 50-60. Entonces hay una sobreoferta, eso está claro. Aquí nos faltan ejemplos de desiertos, de urbanizaciones que además no tenían garantizada por el aporte de agua dulce por parte de la Confederación, mientras se estaban pidiendo trasvases. Y esos son uno de los ejemplos, la verdad, que más te sorprenden a la hora de hablar de biodiversidad y traducirlo a lucha ecologista, ¿no? ¿Cómo es posible que, porque además los ayuntamientos de la Manga del Mar Menor eran parte de esas personas que nos demandaban a nosotros 40 millones de euros, ¿no? Cómo en vez de ser una llamada de atención a navegantes para decir, oye, vamos a ver qué forma podemos, desde herramientas de ingeniería dura como se están haciendo en el Delta del Ebro, que se ha sumergido por parte de la Dirección General de Costas un muro de hormigón para intentar monitorizar e intentar ver qué pasa si sube el nivel del mar. Bueno, pues aquí utilizaron la vía más fácil, ¿no? David contra Goliat, y acusarnos a Greenpeace de ser los culpables de la falta de venta de las casas de la Manga. Afortunadamente estuvimos en la Audiencia Nacional con este pleito y lo hemos ganado. Otros ejemplos de zonas importantes en el Mediterráneo español, las zonas de transición, esas zonas intermareales. Aquí me voy a centrar también en el Estrecho de Gibraltar, por ser una zona muy singular. Aquí al fondo, esta es la isla de Paloma, esto es Tarifa, en Cádiz. Es una zona donde esa mezcla de agua del Atlántico y la mezcla de agua del Mediterráneo hace que las condiciones oceanográficas y biológicas sean muy peculiares. Es una zona además, Tarifa, todo el municipio, los municipios de alrededor, que se han sabido mantener relativamente aislados del ladrillo y del hormigón, no han tenido esos ritmos de crecimiento urbanísticos como en el Levante peninsular. Han revertido parte de ese crecimiento urbanístico en apostar por el turismo sostenible, el turismo náutico, turismo de viento, etcétera, etcétera. De aquí toda la zona de Barbate, hay ejemplos negros por supuesto y grandes urbanizaciones en la zona de Trafalgar. Pero bueno, es una zona que sorprendentemente en estos ritmos de crecimiento, nosotros este año, en el año 2010, en la 10ª edición de nuestro informe El Destrucción a toda costa, donde hacemos una radiografía de todos los proyectos urbanísticos y de puertos del Estado del litoral, con unas ortofotos de satélite que nos había facilitado el Observatorio de la Sostenibilidad, calculamos la pérdida de suelo, o el suelo que se había rotulado para urbanizaciones, para polígonos industriales, y en España, en los últimos 20 años, se ha destruido el equivalente a 8 campos de fútbol al día. Estamos hablando de unas tasas de crecimiento completamente insostenibles. A pesar de ese análisis de la ortofotografía y ver que, repito, 8 campos de fútbol al día, los primeros 500 metros de costa en todo el estado, pues bueno, quedan zonas donde se ha mantenido un poquito al margen, ¿no?, de la urbanización masiva. Eso es otro de los ejemplos de endemismos del Mediterráneo. Patela ferruginea, la lapa gigante, es una lapa de este porte. En esta zona del norte del Estrecho de Gibraltar se acumulan 8.000 ejemplares, la mayoría de la población, junto con las islas chafarinas de esta especie. De los pocos invertebrados que están en el catálogo europeo, ¿no?, la Directiva Habitats, que están clasificados marinos, te sorprende, y hay una muy buena línea de científicos
en el CSIC, en varios institutos trabajando continuamente con este animal y bueno, es una de las especies protegidas. Y dices, qué bien que tenemos aquí Patella ferruginea y que la lapa esta pues puede ayudar a revocar, a que no se hagan planes urbanísticos, planes portuarios, etcétera, etcétera. La Patella ferruginea se acumula en esta isla de las Palomas del entorno, esto es el pueblo de Tarifa, este es el casco histórico de Tarifa. Se acumula en todo este entorno y se acumula en todo este entorno. Sorprendentemente, cuando conocéis la Directiva Hábitats, los lugares de importancia comunitaria, os lo cuento brevemente. Unión Europea quiere hacer una red coherente de espacios protegidos. Para eso hace una normativa que se llama la Directiva Hábitats, que tiene que ser paraguas de normativas en cada uno de los estados. Para ver qué son los LICs, los lugares de importancia comunitaria, qué espacios protegidos se tienen que hacer dentro de esa red de espacios de la Unión Europea, hace un catálogo de especies y hábitats prioritarios, especies botánicas, especies marinas, aves, para hacer zonas especiales de protección para las aves y una catalogación de estas especies. Bueno, cada comunidad autónoma dentro de sus aguas interiores tiene que definir en base a esas especies que tiene, en base a patela, a delfín mular, a tortuga boba, a cimodocea, plantas submarinas, tiene que decidir qué zonas es donde más se acumulan estas especies y estos hábitats. Sorprendentemente, la Junta de Andalucía hace una catalogación, un mapa de toda esta zona, dice que hasta aquí es Parque Natural del Estrecho, lugar de importancia comunitaria, hasta aquí también. Esto lo hacen en el año 2002 y el actual puerto de Tarifa ya estaba construido, entonces dicen, no voy a meter dentro del espacio protegido de la Red Natura esta zona, dices, vale. Pero ya en el año 2002, cuando no se sabía nada de un plan, no se sabía públicamente nada de un plan de ampliación del puerto deportivo y pesquero de Tarifa, también deja un hueco aquí ad hoc a la carta en ese Parque Natural del Estrecho. Entonces, el Parque Natural del Estrecho, protegido por la Unión Europea, la linde va hasta aquí y la linde va hasta aquí. Y ya en el año 2002 dices, bueno, a lo mejor es que sorprendentemente dentro de la dinámica oceanográfica, que se junta la masa de agua atlántica con la masa de agua mediterránea, pues que es que justo aquí hay un vacío en estas especies. Pero no, lo que estaba planteando la autoridad portuaria, ellos lo llaman ampliación, es un nuevo puerto, como podéis ver. La ampliación es más grande que todo el casco urbano de Tarifa. Lo que están argumentando es que por aquí está Algeciras, ¿vale? Pues quieren quitarse de aquí todo el tráfico de ferries y de fast ferries, que no da mucho dinero a la autoridad portuaria de la bahía de Algeciras, trasladar aquí el tráfico de pasajeros, de ferries y de fast ferries y de cruceros, para tener más espacio en el puerto de Algeciras para contenedores y carga. Entonces, todo esto masticado mucho tiempo antes, ahí vuelvo al principio de la charla, ¿no? Que somos un país especialista en normativa y en transponerla, pero que luego cuando vamos al día a día se cambia un poquito la protección de la biodiversidad en hechos reales. Bueno, te venden el proyecto como maravilloso porque este brazo exterior del puerto, al ser curvo, va a permitir que los sedimentos no se depositen aquí en la zona de abrigo y que, porque toda esta isla de Palomas donde hay corales, hay un montón de hábitats, pues puedan tener ese flujo sedimentario, esa dinámica litoral que necesitan para subsistir. Otra de las perversiones de las evaluaciones de impacto ambiental, cuando se somete un proyecto a exposición pública, cualquier ciudadano, cualquier organización científica, cualquier universidad, cualquier ecologista puede leerse el proyecto y alegar o intentar enmendar que crees que no, desde tu campo de experiencia, que crees que no se está haciendo conforme a derecho. Muchos de los institutos, de las universidades, hablábamos antes de Canarias, están haciendo una labor absolutamente maravillosa en la defensa ambiental. Están utilizando el conocimiento para ver qué cosas se pueden o no se pueden hacer. Hay otras universidades o institutos de investigación marina que, bueno, dependen de esa financiación
para poder sacar líneas de trabajo. No la estoy criticando, pero es mucha de las perversiones de la evaluación de impacto ambiental. Si tú eres un especialista en invertebrados y el organismo promotor, en este caso la autoridad portuaria, te está diciendo te voy a pagar para que me evalúes si Patella ferruginea va a tener, el puerto este concretamente va a tener algún impacto en Patella ferruginea. Y muchas veces, como ese promotor te está pagando, tú dices, reconoces, pues sí, científicamente la población de esos 8.000 ejemplares del APA va a ser afectada en un 75%, vale, es viable, la población no va a tener, pero viendo la estrategia que hay de conservación de la Patella ferruginea del Ministerio de Medio Ambiente, me están recomendando que haga medidas compensatorias. Dices, pues ya está, trasloco. Cojo el bloque, estos animales en esta zona intermareal, depende mucho de esa variación de seos temporales, del aporte de sales para subsistir. Son muy exquisitas, viven se mueven 1 milímetro al día, o sea, esta llega a vivir ahí y no la mueve nadie. Entonces, esas condiciones tan perfectas que necesita para vivir, lo ha dicho reiteradamente el CSIC, que la medida que ha propuesto España de traslocar, que es que venga pues un chico con una grúa, así coge el bloque de hormigón y diga, venga, te voy a poner aquí. Esa traslocación no es viable, pero son esas partes, esas medidas compensatorias y correctoras que para el Ministerio de Medio Ambiente, que es quien tiene que dar el ok ambiental, si están firmadas por un instituto científico, por supuesto que le sirven. Y es uno de los problemas a los que nos enfrentamos el resto de organizaciones que obviamente no decimos que no al desarrollo de esta zona. Sí que es cierto que el puerto de Tarifa, la actual superficie, se ha quedado obsoleta, pero igual que pasó, hay muchos ejemplos de puertos parecidos. Bueno, pues gracias por invitarnos, sobre todo por lo que decías, ¿no? Porque siempre que hacemos jornadas y demás, además específicamente desde Greenpeace, siempre nos llaman a foros, por ejemplo, del Colegio de Arquitectos, te metes ahí en la boca del lobo, ante un foro de arquitectos y promotores inmobiliarios, a contarles que los cordones de dunas son importantes para amortiguar la subida del mar. Y ahí es cuando ya te miran los arquitectos diciendo, esta chica no sé qué me está hablando exactamente, y ya entras en normativa y por ahí sí que les entra un poquito más ligero. Yo había estructurado esta charla en dar un contexto primero del Mediterráneo, seguro que lo conocéis muchos, el aspecto oceanográfico biológico del Mediterráneo, y luego utilizar una serie de indicadores de biodiversidad, en la mayoría son especies y hábitats, para dar la vuelta que nos preocupa desde Greenpeace, que vemos diariamente nuestro trabajo que está más enfocado a trabajo con políticos, con gestores, que es este país que somos especialistas en tener normativa ambiental bastante buena y muy avanzada, que mucha de la normativa ambiental emana de nuestras obligaciones europeas y la transposición de legislación a España, pero bueno, somos un país en el que no podemos decir que no tenemos instrumentos para proteger la biodiversidad, pero sí que es cierto que somos ejemplares en, a pesar de tener normativa y a pesar de tener muchas especies endémicas, muchos hábitats singulares, lo que es la traducción de la biodiversidad en este año de la CBD, ¿no? Del Convenio de Biodiversidad Biológica que estableció Naciones Unidas para parar esa pérdida de biodiversidad, pues realmente tenemos ejemplos muy claros de hábitats que están en peligro. Sobre todo me he centrado en ecosistemas costeros para relacionar un poco con la política urbanística, de infraestructuras y de control de la contaminación que hay ahora mismo en el Mediterráneo. Y en lo que se traduce, ¿no? La buena investigación científica, los buenos estudios científicos, cómo poco a poco en esa cadena trófica que llega en último lugar al gestor, cómo se pierde todo ese conocimiento y esa traducción, lo que debería ser salvaguardar, ¿no? Nuestro patrimonio natural. Bueno, no es nuevo para todos, ¿no? que el uso de este mar nuestro, del Mare Nostrum, del antiguo Mar de Tetis, pues durante miles de años las poblaciones de la costa han vivido de forma sostenible hasta el último siglo del uso, ¿no? de
de estos bienes y servicios que aporta el ecosistema entero del mar Mediterráneo. Siempre se habla, y ahora mismo de hecho es la conferencia de atún rojo en París, la conferencia anual de gestión de atún rojo, y unos ejemplos claros, ¿no?, es toda la pesca de almadraba, que lleva 2000 años practicándose en el Mediterráneo, que la comenzaron los fenicios de pesca de atún y que ahora mismo esta pesca de almadraba está pagando los platos rotos de una mala gestión por parte de las autoridades pesqueras, y además ellos van a tener que cesar su actividad, que repito lleva desde los fenicios practicándose en el Mediterráneo, porque han aparecido una serie de flota industrial con artes de cerco, con ecosondas, con helicópteros que localizan un paquete de atún y que inmediatamente lo recogen para el engorde en granjas en el entorno de Murcia. Es uno de los ejemplos. Pues como os decía, ¿no?, los griegos, los fenicios, los cartaginenses, los romanos han ido dejando sus huellas en todo el litoral del Mediterráneo. Aquí hay algunos ejemplos. El de la izquierda es una antigua ballenera en Getares, en la bahía aquí está el Peñón de Gibraltar, en la bahía de Algeciras, y es uno de los ejemplos, ¿no?, que todavía quedan de ese estrecho por donde moran y campean casi no sé cuántas especies de cetáceos y de ballenas, como el hombre sacaba provecho a esa población de cetáceos para el uso de aceite y otros materiales, ¿no?, carne de ballena también. Es una de las ruinas que quedan actualmente en esta zona. La foto es es bonita, no se ve aquí todos los barcos que practican bunkering dentro de la bahía de Algeciras. El bunkering es una especie de gasolinera flotante, se hace el trasvase de crudo de un barco a otro, crudo de baja calidad, y siempre desde Greenpeace, ¿no?, hablamos de esa bahía de Algeciras que debió ser magnífica ambientalmente hablando hace 100 años, pero que ahora mismo pues es una gran gasolinera flotante y es una bomba de relojería, ¿no? No solo porque cruzan por el estrecho de Gibraltar una media de 90.000 buques al año, sino además las prácticas que se realizan en esta bahía pues también están dando, hay vertidos continuos y constantes durante todo el año. Este es otro ejemplo, ¿no?, de restos de ánforas en una zona protegida, en Punta Antinas, que nos dan idea, ¿no?, de lo que ha significado el mar Mediterráneo a lo largo de los siglos. Ahora os quería hablar brevemente, ¿no?, de este mar semicerrado que es el Mediterráneo. Una de las dos entradas es, como os decía, el estrecho de Gibraltar. Esta es una foto de la NASA que hace, voy a hablar sobre todo de la parte occidental del mar Mediterráneo, que hace que sea un mar muy peculiar. Aquí hay una foto de rango de temperaturas y se ve precisamente como en el mar de Alborán es donde choca la masa de agua atlántica más fría, en contraste con la que tiene más elevada temperatura del Mediterráneo, más salina. Es aquí en este mar de Alborán que además el eje oceanográfico entre Almería y Orán define esta zona de transición del Atlántico Mediterráneo. Es una zona muy productiva porque, como se ve en esta foto superficial del mar, entra toda el agua atlántica más fría, menos densa, por ese estrecho, y aquí precisamente la corriente atlántica fría, en tonos más azules, va subiendo por todo el litoral del Levante español, a la zona del Golfo de León, y es donde precisamente en toda esta plataforma continental y aguas exteriores donde se acumulan la mayoría de pesquerías del sector pesquero del Mediterráneo occidental, ¿no?, precisamente por ese afloramiento, ¿no?, por ese dos giros anticiclónicos que hace la masa de agua al entrar en el mar de Alborán. Esto es para hablar de paisaje. Brevemente también os hablaba de la oceanografía física, pero también de la desecación del Mediterráneo a finales del Mioceno y otros factores tectónicos que hicieron que se elevara, por ejemplo, el promontorio balear y una serie de cadena de cordillera oceanográfica sumergida
de donde emerge la isla de Alborán, pues hace también que creemos ecosistemas únicos dentro del Mediterráneo español. No solo esto, sino paisajísticamente, cuando hablamos del Atlántico español, pues nos viene a la memoria los acantilados, etcétera, etcétera, pero paisajísticamente el Mediterráneo tiene diferencias visuales muy importantes. Esto es la playa de la Malvarrosa, aquí es la Sierra Gelada. ¿Gelada o helada? ¿Cómo se dice en Valencia? Gelada, ¿no? Gelada. Acantilados importantes propios del Atlántico Norte, como pueden ser los de la Serranía de Granada, de Mar Ocero Gordo, o calas rocosas dentro de la Costa Brava o las Islas Baleares. Todos estos paisajes nos dan un poco la idea de la peculiaridad, no solo paisajística, sino ecosistémica del Mediterráneo. Si vamos bajo el agua, este paisaje emergido también se traduce en el paisaje sumergido. En este caso es una de las zonas que el gobierno está proponiendo como área marina protegida, son los cañones submarinos del Cap de Creus. Aquí estaría el Cap de Creus y estos son pues, los desplomes en la batimetría que se producen por estos cañones que están en este entorno y donde se acumula una importante biodiversidad y también se acumulan bastantes actividades humanas en forma de pesquería, por ejemplo, de la famosa gamba roja de todo este entorno de la Costa Brava. Es uno de los aspectos singulares. Aquí abajo es lo que os hablaba antes, esa cordillera submarina. Esta sería la bahía de Almería, esa cordillera formada por el choque de las placas tectónicas en el mar de Alborán, y un poco más hacia el oeste emerge la isla de Alborán, que también es área marina protegida. Muchos de vosotros a lo mejor trabajáis con microorganismos como es el motor, ¿no? El motor biológico del Mediterráneo es el plancton, el fito y el zooplancton, que por la penetración de la luz en periodos estacionales, por la disponibilidad de nutrientes, tiene dos picos muy marcados que van asociados otra vez a actividades humanas, a las pesquerías, que son los meses de otoño y finales del invierno, principio de la primavera, donde más se reproducen especies pesqueras, aprovechando la disponibilidad de esta base de la cadena trófica, y son especies de las que se sabe muy poco, cada vez se sabe más, pero que son flag species, que son especies bandera para el estudio, por ejemplo, del cambio climático, de cómo está afectándoles la variación del clima global en alguna de estas especies, y que de las que poco a poco sí que se va estudiando algo más, pero que se debería hacer hincapié en su estudio. Hace poco Naciones Unidas hubo una conferencia, una sectorial de estas, antes de la Convención Biológica de la CBD, que se celebró en Japón, en Nagoya, y había imágenes alarmantes de flota pesquera en el Ártico, con aspiradoras, aspirando masas enteras de plancton para utilización farmacológica, utilización sobre todo de harinas de pescados, ¿no? Pues las imágenes, de verdad os invito a que miréis en internet, porque estaban aspirando un volumen de plancton escandaloso, porque si nos quejamos otra vez, ¿no?, de esa caza de ballenas, a mí mis compañeros de Greenpeace siempre me matan con este tema de las cazas de ballena, pero sí que es muy importante la regulación de la caza de ballenas, pero estamos hablando dentro de un conjunto de población. La cuota que hay ahora mismo de caza ballenera, a nivel de peligro de la población, excepto en casos muy particulares, ballena jorobada, que sí que están amenazadas, pero caso de otros ballenas como el rorcual, aliblanco, hay una población suficientemente estable para centrar nuestros esfuerzos en la caza de ballenas, cuando a lo mejor estamos perdiendo esfuerzo en esas aspiradoras gigantescas que están absorbiendo masa planctónica constantemente y que están rompiendo ese motor, ¿no? Esa base de la cadena trófica del Mediterráneo. Ahora, entrando en esos pisos, sobre todo centrados en el litoral,
sabréis muchos, no sé si os estoy metiendo un rollo que no teníais ni idea, porque cuando hablaba con Ernesto decía, ¿cómo encajo esto? Si hablo por pisos oceanográficos, yo os lo cuento, si os parece aburrido lo reformo, porque a mí, por ejemplo, cuando veo estos perfiles, ¿no?, de la costa, que nos enseñan en oceanografía y te ponen el ejemplo de a lo mejor el conocimiento de los pisos de una montaña, ¿no?, que como la gente está más acostumbrada, pues el perfil oceanográfico y el perfil costero también tiene sus pisos, ¿no?, y su diversidad biológica en función de las zonas que están más expuestas a las mareas o a los temporales, que sería este entorno, las zonas donde todavía se nota la influencia del mar y las zonas sumergidas. Bueno, cada uno de estos pisos, de estas zonas, tienen su diversidad biológica asociada, tienen también sus actividades humanas asociadas. De hecho, esto es una de las cosas que incidimos desde Greenpeace en relación, por ejemplo, de la aplicación de la Ley de Costas en España, ¿no?, que es una normativa que se está ahora mismo intentando. Hay una arbitrariedad, sí que es cierto, en la aplicación de la Ley de Costas. A veces, cuando el Estado tiene que delimitar qué es costa y qué no es costa, un geólogo contratado por la Administración lo tiene muy fácil, va con sus instrumentos, con sus catas, y para la Ley de Costas es dominio público, es terreno público, es zona de servidumbre de protección, cualquier zona donde se haya notado el mar, la máxima ola conocida, como dice la legislación. Es decir, a lo mejor aquí, hace 20 años, pues todo el mundo entiende que no es zona de playa, no es zona pública, pero al hacer la cata, un geólogo pues ve componentes marinos, ¿no?, desde sales, etcétera, etcétera. Entonces, yendo a archivos históricos, a los años 30, el máximo temporal conocido pues alcanzó esta zona, lo cual quiere decir que puede volver a pasar. Además, hablando de cambio climático, donde esa estimación de subida del nivel del mar en un mar semicerrado como es el Mediterráneo se puede agravar. Bueno, sin entender el cambio climático, aquí llega la influencia del mar. Por tanto, el Estado tiene que delimitar en esta zona ese famosos deslindes, que es zona de dominio público y zona de servidumbre de protección, donde no se puede construir viviendas, no se puede construir equipaciones privadas, solo se puede construir equipaciones públicas. ¿Qué pasa? Que, como se ha dejado de lado la geología y la biología, pues en los planes generales de ordenación urbana de muchos municipios, a pesar que la Ley de Costas está aprobada desde el año 88, pues construyeron sus edificios y sus urbanizaciones a suelo barato, etcétera, etcétera, en esta zona. Y años después, por un retraso administrativo lamentable, porque la Ley de Costas lleva aprobada desde el año 88, el Estado en el año 94 solo había deslindado, solo había delimitado lo que era dominio público a un 20%, en el año 98 un 40%. Han pasado por administraciones de izquierdas y de derechas. Entonces, claro, los ayuntamientos, los municipios, sobre los que recae la competencia del suelo, construyen, y ahora se encuentran con que el Estado les está diciendo que tienen que retranquear, que tienen que demoler estas viviendas. Muchos de esos ayuntamientos ahora se alzan defensores de estas víctimas, que sí que las personas que compraron esas casas sí que son víctimas, porque tú vas al registro de la propiedad y nadie te dice que esa zona estaba deslindada en el año 94. Tú vas al ayuntamiento y nadie te dice. Pero bueno, muchos de estos alcaldes y alcaldesas se están ahora alzando como defensores de estas víctimas de la expropiación por la Dirección General de Costas, cuando ellos sí que sabían lo que era la normativa costera. Ellos, un propietario alemán que compra una vivienda en la costa, no sabía lo que era la Ley de Costas. En el registro de la propiedad, insisto, a día de hoy todavía no te informan que tu casa está en suelo ilegal, y los ayuntamientos ahora mismo lo están utilizando como una herramienta política muy gustosa, ¿no? Decir, yo no os preocupéis, voy a saltarme la normativa, vamos a revocar esta norma elaborando otra nueva norma a nivel regional. La Comunidad Valenciana es un ejemplo claro de 20.000 vueltas, que
como hacen ellos de España y defender el Estado, pero bueno, luego si hay que ser nacionalistas para inventarnos una norma contra la Constitución y no constitucional, pues ya hacemos las vueltas jurídicas para defender determinados chiringuitos que son infraestructuras privadas en la costa. Y esta es la traducción de lo que debería ser el principio de cualquier clase de oceanografía física de la facultad, ¿no? Haber traducido a tiempo lo que es este perfil costero. Ahora voy a entrar en ejemplos de geomorfología, de hábitats singulares en el Mediterráneo, en el Levante, Mar de Alborán, en el Mediterráneo del Estado. Utilizar algunas especies indicadoras de estos hábitats y luego alguna de las amenazas, ¿no? Y lo que se está trabajando a nivel de política estatal y desde Greenpeace para intentar revertir los problemas. Esto es el delta del Ebro, es uno de los sistemas deltaicos más importantes del mundo. El delta se ha formado, ¿no?, por los aportes sedimentarios del Ebro durante los siglos. Ha ido depositando todo el sedimento, formando esta gran pluma que además se extiende de sedimentos, que se extiende mar adentro. Este depósito de sedimentos ha formado estos dos lóbulos, y estos dos, aparte de biológicamente el delta ser muy importante para nidificación y campeo de un montón de aves marinas, por ese aporte de agua dulce cada vez más escaso y cada vez más contaminado, porque aguas arriba el Ebro lleva una serie de represas y el aporte se ha desnaturalizado bastante. De hecho hay una regresión importante de sedimentos, ¿no? Cada vez se va retrayendo y es uno de las zonas, de los hotspots, como dicen en el panel intergubernamental de cambio climático, que se están estudiando, ¿no?, porque esta zona previsiblemente por esa deficiencia de sedimentos quedará completamente sumergida si el nivel del mar se eleva. Estos lóbulos, aparte de albergar un montón de aves marinas singularmente, otros hábitats sumergidos, en esta zona de aquí, en los dos lóbulos, campea y también reposa la tortuga boba. Tortuga boba que se alimenta en el Mediterráneo y sale por el estrecho de Gibraltar a poner sus huevos en playas de Centroamérica y de Sudamérica. La tortuga boba es una de las especies bandera también de todas las políticas de gestión del Estado español, de la Unión Europea y de todos los catálogos de protección que queramos ver, ¿no? Se hacen diferentes medidas de telemetría, se les pone radiotransmisores aquí en la espalda, en el caparazón para ver por dónde va, por dónde vuelve. El principal problema que tiene el Mediterráneo la tortuga boba es el arte de palangre. Aparte del deterioro del hábitat, ¿no?, que hablaba de esa zona de descanso y de campeo de esos lóbulos del delta del Ebro, pues el principal problema que tiene la tortuga boba, que aquí hay una foto que se ve el sedal, es el palangre. El palangre es una línea madre del que penden de forma continua anzuelos, es una arte pelágica de la superficie de la columna del agua y se utiliza para pescar túnidos, pez espada y especies de superficie. Se le pone de cebo en este anzuelo pota y entonces calamar y caballa, especies pesqueras. La tortuga boba dice, ¿qué he hecho yo, no? Entonces muchas veces, además con un esófago muy peculiar que lo tiene con dientes calcáreos, pues siempre estamos hablando del orden de 10.000, 15.000 tortugas que caen solo en el Mediterráneo en este tipo de arte. Como repito, en todo el Mediterráneo. Hay diferentes medidas para mitigar este problema. Una de ellas con bastante éxito es hacer que en vez del anzuelo en L sea circular, para evitar que la apertura de la boca se lo trague. También se están haciendo diversos prototipos con el tipo de cebo. Se está trabajando bien con las comunidades pesqueras, la Universidad de Alicante, la Universidad de Valencia, la Sociedad Española de Cetáceos, trabaja con
con los pescadores, porque para ellos es un problema, ¿no? A la hora de levantar el arte, tener una tortuga de 100 kilos es un problema, y se les están facilitando una especie de bicheros, de pértigas con tijeras, para que mientras que está la tortuga en el agua le puedas cortar el sedal cerca el anzuelo se va a quedar dentro del tracto digestivo de este animal, pero bueno, son unos animales muy fuertes, son dinosaurios. Las flotas, se dice que antes los marineros, cuando cruzaban el Atlántico para ir a América, guardaban en sus bodegas tortugas vivas, boca arriba, estaban completamente inmovilizadas y aguantaban en una situación bastante dura toda la travesía, y las utilizaban para disponer de alimento, los marineros. Pero bueno, son animales muy fuertes, y a veces nos cuentan compañeros, cuando estamos navegando con los barcos de Greenpeace por el Mediterráneo, pues ves animales, luego veremos una foto, ¿no?, que llevan arrastrando durante mucho tiempo un montón de basura asociadas a los anzuelos, y aún así viven. Pero es uno de los ejemplos, ¿no?, de cómo podemos hacer la gestión de una especie que puede ser reflejo del estado general del mar, cuando su hábitat está deteriorado, cuando cada vez los contaminantes de toda esta zona están más contaminados, los sedimentos, la actividad industrial, el río Ebro cada vez lleva menos agua dulce, las pesquerías asociadas al delta del Ebro, que no lo había dicho antes, son muy importantes, depende mucho, ¿no?, de este aporte de agua dulce del río Ebro, anchoa, boquerón. Cada vez las medusas tienen menos disponibilidad de alimento, y no solo eso, ¿no?, la flota pesquera de palangre las está amenazando. Otro de los ejemplos, ¿no?, de esos hábitats importantes del Mediterráneo son estas bahías semicerradas, como es la del estrecho de Gibraltar. Aquí está el peñón de Gibraltar, esto es toda la gran superficie portuaria de Algeciras. Por aquí está la refinería de Repsol con su emisario, y esto de aquí, que conoceréis muchos por la cercanía al Mar Menor. Ese mar también semicerrado, con solo un par de aberturas. Ahí se ve una urbanización que está paralizada, aquí la Veneciola, por la crisis inmobiliaria, y son otro de los ejemplos, ¿no?, de esa modificación del hombre, ¿no?, que ha hecho en estos hábitats singulares. En ambas zonas, cada vez los investigadores están encontrando ejemplos de ese cambio climático, ¿no?, especies que no eran muy frecuentes en el Mediterráneo, cada vez son más frecuentes. Esta especie de medusa no me la sé, pero es una especie tropical que ha causado bastante alarma este verano por la zona de Alicante y de Murcia, porque es bastante agresiva. No es la picadura de los nidocitos de esta medusa son bastante agresivos, y es uno de los ejemplos de cómo especies que no eran muy abundantes en el Mediterráneo antes, cada vez con esta variación de las condiciones oceanográficas del mar Mediterráneo, cada vez están encontrando su nicho. Las medusas, otro ejemplo no es solo por esa variación de la temperatura superficial del agua, también se están aprovechando de un mar cada vez más rico en nutrientes, debido pues a la escorrentía por agricultura, de las actividades humanas tierra adentro, la disponibilidad de nutrientes por esos emisarios submarinos, otros factores como la ausencia de predadores, muchos túnidos, muchas tortugas que se alimentan de estos gelatinosos, cada vez son más escasos. Entonces hemos llegado a ese desequilibrio. Por eso el Mediterráneo es un laboratorio natural, ¿no?, por esas características semicerradas que hacen que se pueda estudiar estos factores. Otro de los ejemplos que apuntaba antes con la bahía de Algeciras es la contaminación. La contaminación directa por el desecho de residuos sólidos, o la contaminación directa por el vertido de un buque de determinadas toneladas de crudo, o la contaminación indirecta, que es muchísimo más alarmante en el Mediterráneo, que son municipios como el que veíamos antes de Algeciras, que son 400.000 habitantes, uy, perdón que me he ido,
400.000 habitantes y no tienen un sistema de depuración de aguas todavía finalizado. Quizás ese problema que ataca doblemente, ¿no?, la de contaminación directa e indirecta, se hace más grave y es más fácil de analizarlo en estos dos hábitats que os hablaba, estas dos zonas, ¿no?, la bahía de Algeciras o ejemplos como el Mar Menor. Hace 4 años en Greenpeace, dentro de estos informes que hacemos anualmente, el Destrucción a toda costa, dentro de una parte climática quisimos reflejar el hecho de cómo le afectaría el cambio global, el cambio climático a la zona del Mar Menor. Hicimos un fotomontaje que se llamó Fotoclima, con unos diseñadores gráficos, ¿no? Estas son las fotos de hoy y esto es como quedaría dentro de la estimación del panel científico, ¿no?, que habla de la subida de medio metro del nivel del mar. Cuando hablan de subida vertical del nivel del mar, sabéis que horizontal significa que 1 centímetro de subida del nivel del mar, porque medio metro no suena mucho, 1 centímetro de subida del nivel del mar significa que el mar se va a comer 1 metro de costa. Entonces, con una modelización geográfica hicimos una forma de traducir, ¿no?, de divulgar el problema. Fue este fotomontaje que hicimos en varias zonas del mundo y una de ellas la manga del Mar Menor por esas peculiaridades, ¿no?, esa flecha de arena que cierra el mar, la laguna costera que es el Mar Menor. Esta es la urbanización que decía antes que está paralizada. Bueno, pues muchos promotores y constructores, asociaciones de vecinos, ¿sabes de qué va?, nos reclamaban a Greenpeace porque nosotros éramos los culpables de que ellos no pudieran vender sus casas, del descalabro económico y empresarial inmobiliario de la manga del Mar Menor. No, en ningún momento hablaron, nos reclamaban en un principio 40 millones de euros, habían cuantificado, ¿no?, lo que significaba que un propietario X tenía su vivienda puesta a la venta en el año 2000, que era el 2007 y que no lo estaban vendiendo, y que precisamente este tipo de fotomontajes pues es una forma de revertir la tortilla. Es decir, creo que no faltan argumentos para saber que en nuestro país se ha triplicado la oferta de vivienda sobre la demanda real, que somos el país no solo en crisis económica ahora junto con Irlanda, que los dos por fundamentar nuestro desarrollo económico solo en una única industria, la del ladrillo y el hormigón, no tenemos que argumentar más que se ha construido hasta la saciedad la manga del Mar Menor, que se ha roto esa comunicación natural entre el Mar Menor y el Mar Mediterráneo, que no había tanta demanda de viviendas ni de viviendas de segunda residencia. La Unión Europea decía que el índice de formación de viviendas el índice de formación de parejas o de personas que necesitan una vivienda nueva tiene que ser del orden de 15-20 viviendas por cada 1000 habitantes. En España estábamos construyendo viviendas del orden de 50-60. Entonces hay una sobreoferta, eso está claro. Aquí nos faltan ejemplos de desiertos, de urbanizaciones que además no tenían garantizada por el aporte de agua dulce por parte de la Confederación, mientras se estaban pidiendo otras bases. Y eso es uno de los ejemplos, la verdad, que más te sorprenden a la hora de hablar de biodiversidad y traducirlo a lucha ecologista, ¿no? ¿Cómo es posible que, porque además los ayuntamientos de la manga del Mar Menor eran parte de esas personas que nos demandaban a nosotros 40 millones de euros? ¿No? Cómo en vez de ser una llamada de atención a navegantes para decir, oye, vamos a ver qué forma podemos, desde herramientas de ingeniería dura como se están haciendo en el delta del Ebro, que se ha sumergido por parte de la Dirección General de Costas un muro de hormigón para intentar monitorizar e intentar ver qué pasa si sube el nivel del mar. Bueno, pues aquí utilizaron la vía más fácil, ¿no? David contra Goliat, y acusarnos a Greenpeace de ser los culpables de la falta de venta de las casas de la manga. Afortunadamente estuvimos en la Audiencia Nacional con este pleito y lo hemos ganado. Otros ejemplos de zonas importantes en el Mediterráneo español, las zonas de transición, esas zonas intermareales. Aquí me voy a centrar también en el Estrecho de Gibraltar, por ser una zona muy singular. Aquí al fondo, esta es la isla de Paloma, esto es Tarifa, en Cádiz.
Es una zona donde esa mezcla de agua del Atlántico y la mezcla de agua del Mediterráneo hace que las condiciones oceanográficas y biológicas sean muy peculiares. Es una zona además Tarifa, todo el municipio, los municipios de alrededor, que se han sabido mantener relativamente aislados del ladrillo y del hormigón, no han tenido esos ritmos de crecimiento urbanísticos como en el Levante peninsular. Han revertido parte de ese crecimiento urbanístico en apostar por el turismo sostenible, el turismo náutico, turismo de viento, etcétera, etcétera. De aquí toda la zona de Barbate. Hay ejemplos negros, por supuesto, y grandes urbanizaciones en la zona de Trafalgar. Pero bueno, es una zona que sorprendentemente en estos ritmos de crecimiento. Nosotros este año, en el año 2010, en la 10ª edición de nuestro informe, el Destrucción a toda costa, donde hacemos una radiografía de todos los proyectos urbanísticos y de puertos del estado del litoral, con unas ortofotos de satélite que nos había facilitado el Observatorio de la Sostenibilidad, calculamos la pérdida de suelo, o el suelo que se había rotulado para urbanizaciones, para polígonos industriales, y en España, en los últimos 20 años, se ha destruido el equivalente a 8 campos de fútbol al día. Estamos hablando de unas tasas de crecimiento completamente insostenibles. A pesar de ese análisis de la ortofotografía y ver que, repito, 8 campos de fútbol al día, los primeros 500 metros de costa en todo el estado, pues bueno, quedan zonas donde se ha mantenido un poquito al margen, ¿no?, de la urbanización masiva. Eso es otro de los ejemplos de endemismos del Mediterráneo. Patela ferruginea, la lapa gigante, es una lapa de este porte. En esta zona del norte del estrecho de Gibraltar se acumulan 8.000 ejemplares, la mayoría de la población, junto con las islas chafarinas de esta especie. De los pocos invertebrados que están en el catálogo europeo, ¿no?, la Directiva Habitats, que están clasificados marinos, te sorprende, y hay una muy buena línea de científicos en el CSIC, en varios institutos trabajando continuamente con este animal, y bueno, es una de las especies protegidas. Y dices, qué bien que tenemos aquí Patela ferruginea y que la lapa esta pues puede ayudar a revocar, a que no se hagan planes urbanísticos, planes portuarios, etcétera, etcétera. La Patela ferruginea se acumula en esta isla de las Palomas del entorno. Esto es el pueblo de Tarifa, este es el casco histórico de Tarifa. Se acumula en todo este entorno y se acumula en todo este entorno. Sorprendentemente, cuando conocéis la Directiva Habitats, los lugares de importancia comunitaria, os lo cuento brevemente. Unión Europea quiere hacer una red coherente de espacios protegidos. Para eso hace una normativa que se llama la Directiva Habitats, que tiene que ser paraguas de normativas en cada uno de los estados. Para ver qué son los LICs, los lugares de importancia comunitaria, qué espacios protegidos se tienen que hacer dentro de esa red de espacios de la Unión Europea, hace un catálogo de especies y hábitats prioritarios, especies botánicas, especies marinas, aves, para hacer zonas especiales de protección para las aves, y una catalogación de estas especies. Bueno, cada comunidad autónoma, dentro de sus aguas interiores, tiene que definir, en base a esas especies que tiene, en base a patela, a delfín mular, a tortuga boba, a cimodocea, plantas submarinas, tiene que decidir qué zonas es donde más se acumulan estas especies y estos hábitats. Sorprendentemente, la Junta de Andalucía hace una catalogación, un mapa de toda esta zona, dice que hasta aquí es Parque Natural del Estrecho, lugar de importancia comunitaria, hasta aquí también. Esto lo hacen en el año 2002 y el actual puerto de Tarifa ya estaba construido, entonces dicen, no voy a meter dentro del espacio protegido de la Red Natura esta zona. Dices, vale. Pero ya en el año 2002, cuando no se sabía nada de un plan, no se sabía públicamente nada de un plan de ampliación del puerto deportivo y pesquero de Tarifa, también deja un hueco aquí ad hoc a la carta en ese Parque Natural del Estrecho. Entonces, el Parque Natural del Estrecho, protegido por la Unión Europea, la linde va hasta aquí y la linde va hasta aquí. Y ya en el año 2002 dices, bueno, a lo mejor es que sorprendentemente dentro de la dinámica
oceanográfica, que se junta la masa de agua atlántica con la masa de agua mediterránea, pues que es que justo aquí hay un vacío en estas especies. Pero no, lo que estaba planteando la autoridad portuaria, ellos lo llaman ampliación, es un nuevo puerto, como podéis ver. La ampliación es más grande que todo el casco urbano de Tarifa. Lo que están argumentando es que por aquí está Algeciras, ¿vale? Pues quieren quitarse de aquí todo el tráfico de ferries y de fast ferries, que no da mucho dinero a la autoridad portuaria de la bahía de Algeciras, trasladar aquí el tráfico de pasajeros, de ferries y de fast ferries y de cruceros, para tener más espacio en el puerto de Algeciras para contenedores y carga. Entonces, todo esto masticado mucho tiempo antes, ahí vuelvo al principio de la charla, ¿no? Que somos un país especialista en normativa y en transponerla, pero que luego cuando vamos al día a día se cambia un poquito la protección de la biodiversidad en hechos reales. Bueno, te venden el proyecto como maravilloso porque este brazo exterior del puerto, al ser curvo, va a permitir que los sedimentos no se depositen aquí en la zona de abrigo y que, porque toda esta isla de Palomas donde hay corales, hay un montón de hábitats, pues puedan tener ese flujo sedimentario, esa dinámica litoral que necesitan para subsistir. Otra de las perversiones de las evaluaciones de impacto ambiental, cuando se somete un proyecto a exposición pública, cualquier ciudadano, cualquier organización científica, cualquier universidad, cualquier ecologista puede leerse el proyecto y alegar o intentar enmendar que crees que no, desde tu campo de experiencia, que crees que no se está haciendo conforme a derecho. Muchos de los institutos, de las universidades, hablábamos antes de Canarias, están haciendo una labor absolutamente maravillosa en la defensa ambiental. Están utilizando el conocimiento para ver qué cosas se pueden o no se pueden hacer. Hay otras universidades o institutos de investigación marina que, bueno, dependen de esa financiación para poder sacar líneas de trabajo. No la estoy criticando, pero es mucha de las perversiones de la evaluación de impacto ambiental. Si tú eres un especialista en invertebrados y el organismo promotor, en este caso la autoridad portuaria, te está diciendo te voy a pagar para que me evalúes si Patella ferruginea va a tener el puerto concretamente va a tener algún impacto en Patella ferruginea. Y muchas veces, como ese promotor te está pagando, tú dices, reconoces, pues sí, científicamente la población de esos 8.000 ejemplares del APA va a ser afectada en un 75%. Vale, es viable, la población no va a tener, pero viendo la estrategia que hay de conservación de la Patella ferruginea del Ministerio de Medio Ambiente, me están recomendando que haga medidas compensatorias. Y dices, pues ya está, trasloco, cojo estos animales en esta zona intermareal, depende mucho de esa variación de esos temporales, del aporte de sales para subsistir. Son muy exquisitas, viven se mueven 1 milímetro al día, o sea, esta llega a vivir ahí y no la mueve nadie. Entonces, esas condiciones tan perfectas que necesita para vivir, lo ha dicho reiteradamente el CSIC, que la medida que ha propuesto España de traslocar, que es que venga pues un chico con una grúa, así, coge el bloque de hormigón y diga, venga, te voy a poner aquí. Esa traslocación no es viable. Pero son esas partes, esas medidas compensatorias y correctoras que para el Ministerio de Medio Ambiente, que es quien tiene que dar el ok ambiental, si están firmadas por un instituto científico, por supuesto que le sirven. Y es uno de los problemas a los que nos enfrentamos el resto de organizaciones que obviamente no decimos que no al desarrollo de esta zona. Sí que es cierto que el puerto de Tarifa, la actual superficie, se ha quedado obsoleta, pero igual que pasó, hay muchos ejemplos de puertos parecidos, como el puerto de Granadilla en Tenerife, donde se disponían hasta 7 alternativas diferentes para no construir un nuevo puerto. Pues en este caso, en el puerto actual, hay varios planes de reordenación que pasarían por ocupar la superficie actual y que no pasarían por destruir aquí más del 75% no solo de la lapa gigante, sino también de un montón de especies asociadas
aquí hay un banco importante de zoostera, hay unos arrecifes rocosos donde se acumulan otras especies. Y sería la alternativa. Obviamente la obra dura, la subcontrata, el hormigón genera un dinero importante, cortoplacista, lo hemos vivido en este país, ¿no? Una obra importante de a 0 o 5 años. A los pescadores directamente afectados por la pérdida de calidad de agua se les compensa económicamente. Los pescadores marineros, salvo en casos concretos de Galicia, donde sí son bastante cañeros, también es un sector que normalmente tiene una visión muy cortoplacista y es muy fácil la indemnización económica para que estén, durante el tiempo que se está haciendo la evaluación ambiental, se estén callados. Y bueno, ahora mismo la pelota está en el tejado del Ministerio de Medio Ambiente, es quien tiene que evaluar si se puede o no se puede ampliar este puerto, y esperemos realmente que no se haga. Otro de los ejemplos, ¿cómo voy de tiempo? Bueno, ya está, a ver si... Vale. Otro de los ejemplos son los desiertos de arena, los fondos sedimentarios, que para muchos promotores, para la regeneración de playas, hablamos antes de lo que era dominio público. Otro de los problemas en las grandes playas urbanizadas del Estado es que al perderse esa dinámica litoral, esa comunicación natural entre los sedimentos del fondo marino que son depositados en los temporales en el litoral, que luego el temporal se los vuelve a retirar, como se han puesto paseos marítimos, como se ha construido en el borde del litoral, se ha perdido esa dinámica litoral y de la que dependen de esos desiertos marinos viven animales como los lenguados, ¿no? No son desiertos marinos simplemente, de hecho son hábitats protegidos. Pues bueno, como decía, se ha perdido ese flujo natural de sedimentos y la mayoría de dinero que se está gastando ahora mismo el Estado en conservación de la biodiversidad de la costa, el Estado tiene el año que viene un presupuesto muy pobre, que incluye la investigación, que incluye la protección, que incluye todo tipo de elementos de gestión marina. Tiene un presupuesto de 160 millones de euros. Más de la mitad de ese presupuesto va para este tipo de cosas, que son los dragados y las regeneraciones de playas. Regenerar un metro cúbico de playa cuando ha habido un temporal en invierno y tienes que tener rápido para el inicio de la temporada alta turística en Semana Santa la playa bien dispuesta para tumbarte con la toalla, pues rápidamente se ejecutan obras de este tipo, ¿no? Que es dragar sedimentos del fondo, en algunos casos incluso sedimentos del fondo en espacios naturales protegidos, en otros casos lodos de dragados portuarios con índices de metales pesados y de contaminantes. En el Mediterráneo no pasa tanto, pero en zonas de Euskadi sí que está pasando. Se dragan sedimentos portuarios con alta carga de contaminante para que tú te tumbes luego y tu niño con la pala chupe la arena. Pero la mayoría del presupuesto que ahora mismo, cuando habla la nueva ministra de todas estas cosas de proteger y un giro de política verde y tal de su ministerio, desgraciadamente van para este tipo de obras, para intentar tener listas todas las playas para los turistas. Es importante económicamente, es el turismo, por supuesto, pero lo que nosotros promovemos desde Greenpeace, porque lo inició el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2007, cuando estaba Cristina Narbona de ministra, es la estrategia de sostenibilidad de la costa. Simplemente es hacer un paisaje de los 8.000 kilómetros de costa, sabiendo diferenciar que es una playa urbana de Málaga, una playa urbana de Valencia. Hacer una gestión ambiental no tiene sentido porque es casi un parque urbano y se debería gestionar desde el ayuntamiento. Un chiringuito no es el problema de la playa urbana, porque esa playa urbana a lo mejor tiene más problema de los sedimentos, de los emisarios y de la mala gestión de residuos que se está haciendo por parte del municipio. Pues hay un documento técnico que tiene el Ministerio de Medio Ambiente que se llama Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, que precisamente quería hacer una división de que son playas naturales, en las que un chiringuito no desmontable sí que supone un problema, y que son playas urbanizadas. Y a partir de ahí ver cuál es el problema. En el caso de playas en Cataluña, en Tarragona pasa mucho, donde todos los años se está tirando a la basura en una única playa de 1 kilómetro de extensión, se está tirando cada año, cada temporal, del orden de 3 millones de euros por playa, pues sí que se podría intentar dar la vuelta a la tortilla y ver si el problema es un paseo marítimo que no está respetando
esa dinámica litoral que está dentro del dominio público, o si se tendría que retranquear y disponer de suelo urbanizable tierra adentro para poder disponer de esas infraestructuras, un puerto deportivo que el espigón no es pivotante. Hay muchas medidas, lo que pasa que el Estado no las está acometiendo. El último ejemplo son las praderas de fanerógamas marinas, la famosa Posidonia. Son plantas, no son algas, como sabéis, que albergan pues, de forma de bosque tridimensional un montón de especies asociadas. La Posidonia, endémica del Mediterráneo, ha sufre y sigue sufriendo bastantes actividades humanas. Supuestamente la pesca de arrastre, aquí está el barco, la red de arrastre de fondo que lleva dos palas de acero muy pesadas, que se ven aquí en esta foto, por ejemplo, ¿no? Cómo esta pradera ha sido arrastrada y han quedado en las marcas del arrastre de fondo. Supuestamente el arrastre de fondo en superficies inferiores a 50 metros está prohibido en todo el Mediterráneo. Aún así, todavía muchas veces cuando estás en Sierra Helada ves desde la montaña ves barcos que están arrastrando en la misma playa. Es otro de los problemas, ¿no? De las medidas de gestión que luego no se implementan, que no se traducen en un sistema de vigilancia y de seguimiento. El SEPRONA muchas veces está muy desinformado, faltan muchos cursos de formación a todos los agentes que tienen que hacer vigilancia ambiental, pero en otras partes sí que está más regulado. Pero bueno, eso es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos de esa pesca de arrastre sobre praderas de fanerógamas es la pesca no selectiva, ¿no? Esta red coge todo y a lo mejor tienen cuota de pesca de una determinada especie y todas las especies asociadas son descartadas y tiradas muertas al mar. Esta es una foto de los compañeros ecologistas en acción en Port Adriano, en Calviá, en Mallorca. Esto es del verano pasado, no concuerda con todas las declaraciones públicas de protección del medio marino y del año de la biodiversidad. Son una ampliación del puerto de Port Adriano, esa con el aval científico, que no se iba a deteriorar la pradera de Posidonia oceánica. Y aquí está la primera fase de construcción del puerto, ¿no? Y veis cuando están poniendo todos los pilares que van a dar la estructura del brazo del puerto sobre la pradera Posidonia protegida. Esto es lo que os hablaba de la destrucción a toda costa, de este informe que hace Greenpeace todos los años, donde hacemos la radiografía del litoral, de cuáles son los peores planes urbanísticos y de construcción. La Comunidad Valenciana siempre se lleva la palma en cualquier aspecto, en control de calidad de la contaminación de las aguas y de los vertidos, en número de viviendas construidas. Es una media lo de los 8 campos de fútbol. Si vamos a la Comunidad Valenciana, la media de 8 campos de fútbol sube hasta 12 campos de fútbol. Y esto es un ejemplo, es Benidorm. Benidorm, esto es al principio, pues ya se estaban construyendo por aquí, ¿veis? Edificaciones turísticas ahí, y esto es lo que es ahora, Benidorm. Hay muchas formas de revertir el problema. Una de las propuestas de Greenpeace es la creación de una red coherente de reservas marinas, que no sean pequeños zonas protegidas, que también son muy valiosas, como puede ser Columbretes, como puede ser Cabrera, pero que sí que se hagan zonas de amortiguación y que se hagan zonas amplias que engloben el campeo de muchas especies pelágicas, que engloben los corredores biológicos, para que sea constante. La creación de reservas marinas, de áreas marinas protegidas, es una de las herramientas. Pero también, y vuelvo a insistir, que siempre desde Greenpeace hablamos del algarrobico, ¿por qué lo utilizamos tanto? Porque el algarrobico es precisamente un ejemplo de una zona protegida desde 1987, cuando se declaró el Parque Natural de Cabo de Gata, donde en 1987 decía que este suelo era suelo natural no urbanizable, donde en el año 88 se aprobó la Ley de Costas y decía que la playa del Algarrobico, la zona del máximo temporal conocido, los 100 metros del deslinde, llegaba hasta aquí, hasta más o menos donde empiezan los pisos del hotel, y donde, a pesar de
ser reserva de la biosfera el Parque Natural de Cabo de Gata, a pesar de ser zona de especial importancia del Convenio de Barcelona de Naciones Unidas, a pesar de ser lugar de importancia comunitaria, a pesar de ser parque natural gestionado por la Junta de Andalucía, a pesar de que la Dirección General de Costas había dicho que esto era costa, pues ahí está, el hotel. Hasta que en el año 2003 se puso el primer ladrillo con el beneplácito del Ayuntamiento de Carboneras. Carboneras está por aquí. Y ahí queda la duda, ¿no? De todos podemos promocionar la creación de espacios protegidos, la promoción de nuevos espacios naturales, de nuevas reservas, pero no nos podemos olvidar que hay espacios protegidos ya en la costa y en mar abierto, pocas en el Mediterráneo, no hay muchas zonas de mar abierto protegidas, pero lo que se necesita es la implementación. La implementación pasa por financiar la investigación, por financiar las medidas de gestión y de monitorización y de seguimiento y de patrulla, y sobre todo por los que están ahí arriba que se lo crean de verdad. Y si se lo creen de verdad, este hotel tiene que desaparecer porque es un símbolo. Entonces representa eso, lo que hemos hecho los últimos 10 años, 20 años en la costa y lo que no puede volver a pasar. Y ya está.